de telefonía fija o móvil en cualquiera de sus modalidades. Y esto es lo más importante, y ya lo tenemos a Omar Plaini, este hombre muy importante de la CGT, representante de los Canillitas, para que primero nos dé su sensación y después le vamos a preguntar algunos puntos importantes, porque hubo unos tweets muy también que repercutieron mucho en las redes sociales de algunos referentes de la oposición. Omar, ¿cómo estás? Te mandamos un abrazo. Daniel y Agustina te saludamos. Lo primero que te quiero preguntar es, bueno, ¿qué sensación te dio estos tweets que lanzó ayer, en la jornada de ayer, en la noche de ayer, el presidente de la Nación? Un abrazo. Bueno, Daniel, Agustina, buenas tardes. Gracias por esta invitación a opinar de un tema en el cual, en mi actividad, los vendedores de diarios y revistas, estamos vinculados de toda la vida. Una actividad centenaria como la nuestra, que quiero recordarles que luchamos muchísimo desde allá de la coalición por una radiodifusión democrática, después con la ley de servicios audiovisuales, la mal llamada ley de medios, y que tanto fue combatida por los sectores adversarios a los gobiernos populares, que ayer el presidente haya sacado este decreto que se promulgó hoy, 22 de agosto, en una fecha tan simbólica también, el 22 de agosto, es muy importante para el pueblo. Digo 22 de agosto porque hoy fue el renunciamiento de Eva, en el 22 de agosto del 51, Eva renunciaba a acompañar a Juan Perón en la fórmula, y también se cumplen 48 años de la masacre de Trelew. Y este DNU 690 del presidente es trascendente para aquellos que hemos estado toda la vida en la comunicación, en la difusión, en la información, porque lo que hace el gobierno es, evidentemente, destina a regular los servicios de las empresas de telefonía en todas sus formas, las prestadoras de internet, la televisión paga. No son datos menores en un mundo capitalista deshumanizado, donde no todos tienen la posibilidad y la igualdad de acceso. Así que, por lo pronto, lo tomamos con una gran satisfacción, con una enorme convicción de militar este DNU del presidente de la Nación, y creo que está haciendo justicia en un momento donde hay una pandemia que azota a los 5 continentes y que claramente el presidente ha definido como un enemigo invisible, y hoy más que nunca necesitamos que haya igualdad de derechos para todos y todas. Omar, Agustina Rivas te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Agustina? Quiero preguntarte sobre una de las primeras respuestas que se le dio a esta decisión del presidente, porque muchos opositores inmediatamente relacionaron esta decisión con un proceso de estatización, como el comienzo de una posible estatización de empresas. ¿Por qué no se trata de eso? No, porque primero tratan de desvirtuar la realidad. Lo que el gobierno hace es regular algo injusto que está sucediendo, pero yo le quiero decir a todos aquellos que se oponen que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en junio, si mal no recuerdo, creo que fue 29 de junio del 2012, sacó una resolución de promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, y también exhortaba a los estados a que promuevan y faciliten el acceso a la Internet. Esto lo hizo la ONU. Entonces, es muy fácil descalificar o calificar sin fundamentos. Lo que sucede es que están muy acostumbrados, o sea, a ver, todos sabemos que tener el gobierno no es tener el poder. Los grupos concentrados de poder están muy acostumbrados a determinar la vida y la agenda de los pueblos. Bueno, acá hay un gobierno nacional y popular que se ha parado claramente en una posición en medio de una situación mundial inédita, inesperada y de un enemigo invisible como lo caracterizó el presidente de la Nación, y está claro que a ellos no les gusta cuando el pueblo puede acceder en un plano de igualdad. Digo siempre lo mismo, cuando ellos agrietan, tanto hablan de la grieta y todo el tiempo están remachando con esto, lo único que están diciendo es que desde el propio nacimiento de la patria vivimos en desigualdad. No hay derecho a que un pibe, lo digo siempre con estas palabras sencillas que nos puede entender cualquier televidente que nos está mirando, no hay derecho a que un pibe no se pueda comprar un par de zapatillas y haya otros pibes que puedan comprarse las que quieran. Entonces, este es un derecho inalienable que tenemos en democracia de acceder a estos servicios, como es el cable, o sea, en este caso la televisión paga, la telefonía en toda su forma, y las prestadoras de Internet. O sea,
han desactivado el gobierno anterior, que ahora se queja tanto, lo vivimos nosotros aquí en la provincia de Buenos Aires, más concretamente en el Senado, conectar igualdad. Y hoy nos quieren hacer creer que ellos quieren coadyuvar para que todos aquellos que están en el ámbito de la docencia estén en un plano de igualdad y le piden al Estado lo que ellos no fueron capaces de hacer cuando eran Estado. ¿Por qué? Porque ellos creen en el libre mercado. Por eso es de una justicia absoluta este decreto que ha sacado el presidente. Y hay que militarlo, y hay que hacerles entender que hay que tarifar, porque si nosotros no tarifamos, es injusto, porque no hay acceso para todos y todas. Sí. Hay igualdad. Omar, y esto es lo que se trata, sí. Déjame poner en contexto, porque la pregunta que recién te hacía Agustina viene a colación de este tuit que vamos a poner en pantalla, que sacó Pinedo hace unas horas nada más, donde mete la palabra estatización, donde me parece que ni siquiera roza, ¿no?, este DNU al cual vos recién hacías referencia, a esta palabra que aparece en nuestro zócalo entre comillas y que viene un poco a embarrar la cancha y a tratar de tergiversar las intenciones finales que vos muy bien recién explicabas. Bueno, vamos al grupo de tweets. Arranca así, Federico Pinedo, diciendo lo siguiente, ¿no? Arranca y dice, los precios de celular los pueden controlar por la emergencia que les votamos. No necesitan declarar Internet como servicio público de titularidad estatal, que es una barbaridad. Arranca. Y después continúa con su hilo, donde va a decir esta palabra, ¿no?, que es una palabra donde empieza esta ensalada que termina con servicio público entre comillas. En derecho significa servicio de titularidad estatal. Es un grave error de concepto pretender que eso puede ser el acceso a Internet y las tecnologías de la comunicación que se prestan privadamente y en competencia. Bueno, y después más abajo es donde aparece la palabra famosa estatización. Te lo quiero poner en contexto porque mientras vos recién decías lo que decías, no es menor lo que estamos viviendo, la pandemia. Y se me venía a la cabeza también que hace poco se conoció un dato que hablaba de que muchos chicos no tenían la accesibilidad a Internet y de esta manera no podían tener sus clases por Zoom. Entonces digo, también hay una conexión, mirá qué palabra te estoy usando, ¿no?, justamente a este decreto, ¿no? Por supuesto, yo le diría a Pinedo que lea el artículo 75 de la Constitución, donde establece que es un deber indelegable del Estado el derecho a la educación sin discriminación alguna. Y estamos hablando cuando hablamos de comunicación, hablamos de educación. Fueron ellos que sacaron el plan Conectar. Fueron ellos, la gobernadora de ellos, María Eugenia Vidal, de aquí que la sufrimos los bonaerenses, cuando hablaba de que los pobres no podían ir a la universidad. Fueron ellos. Mirá, yo te voy a decir algo mucho peor que esto que dijo Pinedo. Total. Yo escuché esta mañana al presidente del bloque de Juntos por el Cambio, de la Cámara de Diputados de la Nación, decir que Argentina va rumbo al Triángulo de las Bermudas. Si esa no es una definición y una proclamación en sentido destituyente, que me expliquen qué quiere decir. Bueno, también lo compararon con Venezuela nuevamente, la decisión, claro. Omar. En relación a lo que vos decís del Triángulo de las Bermudas, nuevamente el ejemplo es Venezuela, porque cada vez que hay una decisión que va en un sentido que afecta intereses de grandes empresas que no quieren ser reguladas, la respuesta inmediata es, bueno, vamos camino a Venezuela. Es que ahí aparece, perdóname, ahí te dejo de vuelta, Omar, que nos había quedado pendiente, este es el tuit que había quedado afuera. La estatización de servicios de comunicación viola tratados internacionales y condenaría a la Argentina a no poder salir de la crisis. Ahí aparece la palabra estatización porque antes no había aparecido en la cadena de tweets. Sí, Agus, decías. No, esto que estábamos conversando, Omar, respecto de que siempre vamos camino a Venezuela con este tipo de medidas. Sí, respecto a lo que recién decía, en este caso al ex senador Pinedo, resolución 29 de junio de 2011 de la ONU, que le explique a la ONU lo que él está diciendo. Segunda cosa, mira, hay algo que está muy claro. Aquellos que tenemos visibilidad pública, aquellos que tenemos una responsabilidad, aquellos que están detrás de un micrófono, sea una radio, sea la televisión, sea por cualquier sistema comunicacional, gráfico, escrito, ya tienen que tener responsabilidad con lo que se dice. No se puede decir cualquier barbaridad, porque eso los pone en un lugar ya no de adversario, sino con una actitud de enemigo, de que quieren destituir, que quieren esmerilar. Hay declaraciones de algunos hombres y mujeres de Juntos por el Cambio, que son claramente destituyentes. Por favor, que acepten el resultado popular. Hemos
aceptado. Ustedes saben bien que el sindicalismo, los movimientos sociales, nosotros ganamos todo el tiempo en la calle, porque la mejor manera que se vea cuando nosotros tenemos un problema, un conflicto, es la calle. Porque ahí te visualizan los medios, te visualiza en general el pueblo. Si vos te quedás encerrado dentro de tu organización, si tenés un conflicto, no se visualiza. Bueno, nosotros durante los 4 años del gobierno estuvimos en la calle reclamando. ¿Por qué? Porque fuimos perseguidos, fuimos procesados, fuimos intervenidos, de todo nos hicieron. Ahora vos fijate qué diferencia. Llegamos al gobierno. El gobierno recibe semejante situación de esta pandemia que arrasa en los 5 continentes. Está instalada en todas partes del mundo, en todo el planeta. Y ellos alientan marchas y movilizaciones cuando vos lo que tenés que preservar, hasta tanto tengamos la vacuna, el antídoto para resolver esto, es el distanciamiento social como lo ha pedido no este gobierno, los gobiernos de los 5 continentes del mundo. ¿Qué hacen estos opositores? Alientan a marchas. Fíjate la actitud nuestra que es distinta, que es cuando nosotros todavía siempre hay algún conflicto que vos tenés en una organización sindical o una social, porque reclamás, porque pedís, porque peticionás, porque tenés una diferencia con el patrono. Sin embargo, nosotros hemos sido respetuosos de las leyes, de la Constitución y de lo que terminó el presidente de la Nación cuando él, a través de un DNU, pidió el aislamiento social preventivo y obligatorio. Nosotros no hemos respondido de esa manera que responden ellos, con virulencia desde lo verbal, y que eso después se instala o por lo menos en una parte del conjunto del pueblo. Entonces no me extraña que digan esto, como dijeron en Vicentín, y como dicen en cada cosa que hacemos nosotros, nos ponen por delante a Venezuela. Mirá, hay algo que ellos tienen que aprender. Y yo siempre lo cito al gran Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura. Toda victoria es relativa, decía él, y toda derrota es transitoria. Bueno, ahora ellos fueron derrotados, que acepten la decisión del voto del pueblo, el voto popular, y que aporten alguna idea para la reforma judicial, que aporten alguna idea para esta situación de injusticia y de desigualdad que hay en la República Argentina, porque ellos fueron los grandes generadores, los 4 años anteriores, de pobreza, de endeudamiento, de indigencia, de miles y miles de pymes que cerraron y miles, cientos de miles de puestos de trabajo que se perdieron. Por lo tanto, que esperen su momento, que esperen su turno y después, en un país democrático, que se presenten eleccionariamente y que ahí digan cuáles son sus propuestas. Ha quedado claro que ellos, que son los defensores ultra del sálvese quien pueda, del libre albedrío del mercado, ahora, cuando la humanidad está en peligro, ¿a quién acuden? Al Estado. ¿Saben por qué? Porque el problema de la pandemia, como lo está resolviendo la Argentina a través del presidente de la Nación, del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que no hemos colapsado nuestro sistema sanitario, ¿saben a qué se debe? A la salud pública y a las obras sociales solidarias, que hemos puesto todo. Hemos puesto nuestros hoteles, hemos puesto nuestros sanatorios, nuestro personal profesional. Díganme, los que creen en el libre albedrío del mercado, ¿qué pusieron? Ir a una marcha, a gritar, a descalificar, a blasfemiar. Eso es lo que hicieron ellos. Entonces, por favor, que no alienten más actitudes destituyentes como lo he escuchado al presidente del bloque de Juntos por el Cambio, del Congreso de la Nación, diciendo que Argentina va camino a esto que decías vos, que vamos camino a Venezuela, que estamos en el Triángulo de las Bermudas. Por favor, que sean un poco más respetuosos, ya que se consideran tan inteligentes, por lo menos que aprendan a respetar el voto popular. O sea, que esto que decías, Omar, de camino a Venezuela, lo empezó a usar Donald Trump ahora en su campaña para las elecciones ahora de noviembre, donde escuchaba un discurso donde también empieza con esto de marear y de meter la palabra Venezuela en el medio de sus discursos, porque claro, las encuestas ahora no le están dando como él esperaba. Antes de despedirte, una última pregunta al respecto de este decreto. El Estado, en este caso, vuelve a tener las herramientas justamente para defender las tarifas de la gente, para defender el bolsillo, en definitiva, de todos nosotros. Esas herramientas que el gobierno anterior le había sacado justamente y se le había dado a las grandes empresas. Te pido un párrafo al respecto de esto. Mirá, por mi pertenencia al campo nacional y popular, por mi historia en el peronismo, soy un convencido del estado de bienestar. Soy un convencido que el Estado
debe ser el que regule el proceso socioeconómico para llegar en algún momento a esa justicia social que tanto anhelamos quienes venimos del peronismo y que está dentro de nuestros tres grandes principios. No hay otro mecanismo en un capitalismo deshumanizado, en un capitalismo que el propio Papa habla de la globalización, de la indiferencia y el descarte de la persona humana, si no es con un Estado interviniendo en el proceso socioeconómico. Y esta es una oportunidad. Como toda crisis, esta pandemia es una oportunidad de que podamos ir hacia un capitalismo productivo, donde hablemos de producción, de empleo, y cuando hablo de empleo hablo de trabajo con recibo de sueldo y de tecnología. Nosotros, desde el campo sindical, no le tenemos miedo a la tecnología. No a la tecnología de punta que habla el capitalismo depredador, financiero y especulativo, sino a la tecnología conveniente, aquella que no elimine puestos de trabajo o, en todo caso, si corre un puesto de trabajo, que pueda reconvertirse en otro lugar de trabajo. Por eso es importantísimo el rol del Estado. Es más, hoy se está discutiendo en el mundo, porque ha quedado demostrado que el capitalismo deshumanizado fracasó y la pandemia lo dejó al desnudo. Omar, hay otro punto que me gustaría destacar con vos, pedirte una reflexión, porque las primeras impresiones respecto de esta decisión creo que no tuvieron ni demasiado análisis, ni tampoco mucho tiempo de leer de qué se trataba, ¿no? Pero se habla mucho de que se eligió un decreto para hacerlo, que no se pasó por el Congreso, que podría haber salido a través de una ley, que esa podría haber sido la vía. Y yo recuerdo y pienso automáticamente cuando se dice que algo podría haber salido por ley, pasando por el Congreso, en la designación de 2 jueces de la Corte Suprema. Y digo, mirá qué tanto más importante. ¿Qué opinión te merece este tema cuando se habla de que hay decretos que deberían pasar por el Congreso? Vos, de hecho, bueno, te voy a dar tenés un lugar ahí, ¿no? Y hoy como senador provincial. Te voy a dar un dato para contestarle a la oposición, que lo estaba buscando hoy y lo encontré. Un decreto de necesidad y urgencia, el 267 del 2015, del expresidente, el ingeniero Macri. ¿Sabes qué hizo en ese decreto Macri? ¿Qué hizo? Derogó gran parte del andamiaje legal establecido en materia de servicios de comunicación audiovisual y TIC. Ajá. Ese es el decreto 267 de Macri. Que vayan a buscarlo allí a oposición. Cuando habla de los decretos de necesidad y urgencia, bueno, Macri no solamente sacó un montón de decretos, utilizó los decretos de necesidad y urgencia como este, sino, como bien decías vos, cuando nombró por decreto 2 jueces de la Corte. Sí, porque de hecho... Así fue el resultado posterior, ¿no? Omar, así fue el resultado posterior, igual que el 2x1. Ese decreto que mencionás hace referencia también a que ya había cierta reglamentación sobre este tema. Ya se podía, digamos, tomar decisiones en esta materia, pero al derogar todas estas menciones que vos hiciste recién, bueno, es que hay que volver a legislar sobre esta cuestión. Exactamente. En el caso estaba la ley 27.078, que votamos, yo era diputado nacional en el 2014, donde se declaró de interés público el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las TIC. Y Macri deroga un artículo, el artículo 15, si mal no recuerdo, de esa ley, para hacer lo otro, lo contrario a lo que te dije recién. Por lo tanto, no sé de qué se escandalizan, porque ahora que ellos están fuera del Estado, si vos lo vieras lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, acá donde en el Senado el bloque nuestro es minoría, y tenemos que luchar contra esa prepotencia que te plantean ellos, porque ahora ellos se volvieron estatistas, porque reclaman y quieren que desde el gobierno nacional, este Estado que dejaron totalmente achicado ellos, quiere que demos respuesta a todo. Yo te digo una cosa, mirá, es sencillo esto. Vos tenés un Estado que recauda de los compromisos que toma con los organismos multilaterales de crédito internacionales y de los impuestos, que inclusive y justamente una parte de la clase trabajadora paga un impuesto al salario, porque el salario es de carácter alimentario. Entonces yo les diría, miren, ustedes dejaron este Estado achicado, que no puede con todo. Nosotros necesitamos un Estado que vuelva a ser factor de poder en los sectores estratégicos, como la energía, por ejemplo, como los puertos, por ejemplo, como los granos, como el extractivismo que sufrimos con nuestros minerales, donde nosotros ni siquiera controlamos las balanzas que pesan nuestros granos y nuestros minerales que se van al exterior. Por eso debemos administrar el comercio exterior también desde otro lugar y de otra manera. Bueno, ellos de eso no hablan. Ellos dejaron un Estado achicado que en 4 años, fíjate la deuda que nos dejaron para 100 años. Omar, ahora sí te hago la última. Un argumento de quienes están en contra de este decreto
es que justamente él mismo desalentaría la reinversión o la inversión de las compañías y que esto deterioraría el servicio. ¿Qué le contestás a ellos? Mirá, estas compañías de las tecnologías de la comunicación ya son grandes conglomerados económicos. Te diría que hasta poco, tienen que ver con la comunicación. Son grandes conglomerados económicos. Yo le diría que la comunicación es un derecho humano y el Estado allí tiene que estar presente porque es un derecho humano. Y lo dijo la ONU también, no lo estamos diciendo solamente nosotros. Y por favor, que no se pongan en víctima, porque este capitalismo, que ellos son parte de ese poder, de estos que se quejan, con este capitalismo, un tercio de la humanidad vive con menos de $2 por día. Menos de $2 por día. Entonces que me digan a mí dónde está la justicia social, dónde está la equidad, dónde están las posibilidades de igualdad. Por favor, que no mientan más. El pueblo ya se lo ha dicho en las elecciones. Y se lo va a ratificar seguramente cuando llegue su momento. Tenemos y necesitamos un Estado que regule fuertemente el proceso socioeconómico. Y no estamos hablando de estatizar. Estamos hablando de controlar y de regular. Sí, en relación a lo que recién mencionabas sobre la igualdad de oportunidades, poder acceder a los servicios, acceder a través de ellos a distintos tipos de conocimiento. Recuerdo que hace, no sé si habrá sido 2 meses, si vos te acordás, corregime el dato, se reunió el presidente con, bueno, titulares, ¿no? Directores de estas empresas y en algún punto les solicitó planes para aquellos que estaban más complicados en este contexto para o mantener los planes que tenían o acceder al servicio. Y en algún punto no terminaron de desarrollarse buenas propuestas, ¿no? No hubo planes que fuesen realmente inclusivos. Imagino que ahora con esta opción, o sea, con este avance, hay una posibilidad real de establecer algunos contratos, digamos, para aquellos que no pueden pagar un servicio tan pero tan caro. Por supuesto, el Estado debe tarifar. Yo te digo cómo le respondieron al presidente, acordate. El Grupo Techín despidió 1.450 trabajadores en plena pandemia. Sí. Esa fue la respuesta de los grupos de poder. Sí, fue Esa la primera, fue la respuesta. La primera. Exactamente. Sí. Por eso celebro también el Plan de Desarrollo Humano Integral que está avanzando el movimiento obrero junto con los movimientos sociales para generar 4 millones de puestos de trabajo en los sectores informales y alrededor de 200.000 puestos de trabajo registrados. Ojalá que ese plan, que lo podamos hacer quinquenalmente, vaya a un desarrollo definitivo donde todos los trabajadores y las trabajadoras del país puedan tener un recibo de sueldo. Esto quiere decir trabajo registrado. Ese es el camino. Perfecto, clarísimo, Omar. Gracias. Te mandamos un abrazo.